Hay mentiras que son como la carcoma, ¿sabe usted? Trabajan en silencio, por dentro, devorando la estructura de una familia hasta que un día, lo que parecía un roble macizo, se deshace en polvo con un solo golpe. Mi nombre es Mateo Herrera, tengo 72 años y toda mi vida he trabajado la madera. Convertí el pequeño taller que me dejó mi padre en una próspera empresa de carpintería, un negocio construido sobre la honestidad y el trabajo duro. Pero el golpe que casi me convierte en polvo vino de mi propia nuera, Sofía. Sucedió en la fiesta de cumpleaños de mi nieta Valentina, delante de toda la familia, con una frialdad que helaba la sangre. Me gritó que yo no valía nada, que era un parásito viviendo del esfuerzo de ella y de mi hijo. Y mi hijo, Javier, a mi lado, guardó un silencio que dolió más que 1000 gritos. Pero lo que Sofía no sabía, lo que había borrado de su memoria en su torre de soberbia, es que la casa que consideraba suya, ese hogar donde había vivido como una reina por 10 años, legalmente, seguía siendo mía. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, mientras el eco de sus palabras aún resonaba, tomé una decisión. Ya no iba a ser el roble paciente que se deja carcomer por dentro. Era hora de demostrarles, con la precisión de un maestro artesano, que la mano que había construido su hogar también podía desmantelarlo. Para que entienda la profundidad de esa herida, debe acompañarme una década atrás. Mi relación con Sofía siempre fue un mueble mal ensamblado. Ella venía de una familia que se enorgullecía de un apellido antiguo, aunque sus bolsillos estuvieran casi vacíos. Veían mi oficio, mi éxito forjado a mano, con un velado desdén. Javier, mi hijo, es un buen ingeniero, pero siempre ha tenido un carácter dócil, una aversión al conflicto que a menudo se confunde con debilidad. Cuando se casaron, quise darles el mejor comienzo. Les regalé una casa, no un apartamento, sino una casa hermosa, con jardín, para que mis futuros nietos jugaran. Aquí está el detalle crucial. Por consejo de mi abogado, para optimizar mis impuestos en un momento de muchas transacciones, la casa quedó escriturada a mi nombre. Se lo expliqué a Javier con total transparencia. Hijo, esta casa es vuestra, un regalo de corazón. En unos años, cuando fiscalmente sea prudente, haremos el traspaso. Él lo entendió perfectamente. Pero Sofía no. En su mente, vivir en una casa que no estaba a su nombre era una humillación insoportable, y para combatirla, construyó una realidad paralela. En su versión de la historia, ellos eran los verdaderos dueños porque pagaban los gastos de mantenimiento, la luz, el gas, los impuestos municipales, una fracción minúscula del valor real de la propiedad, pero en su narrativa, esos recibos eran su escritura. Y yo, que les había entregado un techo valorado en una pequeña fortuna, era el suegro arrimado al que mantenían por caridad. Esta mentira la repitió tantas veces a sus amigas, a su familia, que terminó por creérsela. Y lo más doloroso, se la inculcó a mis nietos. ¿Por qué lo soporté durante 10 años? Por amor. Un amor que me cegó, que me hizo creer que la paz familiar valía el precio de mi dignidad. Aguanté sus comentarios, sus indirectas. Cuando venían visitas, siempre encontraba la manera de decir, con lo que nos cuesta mantener esta casa tan grande, y además ayudar a Mateo, soporté cómo le contaba a todo el mundo que yo era un jubilado inútil, cuando yo seguía al frente de la empresa que sostenía, en gran parte, su cómodo estilo de vida. Mi hijo Javier, mi propio hijo, lo veía todo. Sabía la verdad. Más de una vez intenté hablar con él en privado. Javier, las cosas que dice tu esposa me duelen, le decía. Y él, bajando la mirada, respondía siempre lo mismo. Papá, ya sabes cómo es Sofía. Tiene un carácter fuerte. Es mejor no llevarle la contraria por la paz del hogar. Su paz. La paz de él, construida sobre mi humillación. Su silencio cómplice era el abono que hacía crecer la arrogancia de su esposa. La situación llegó al límite en esa fiesta de cumpleaños.
El detonante, irónicamente, fue otro acto de generosidad. Le había regalado a mi hija Laura un viaje para sus hijos. Sofía, al enterarse, montó en cólera en medio del salón, acusándome a gritos de favoritismos. Y entonces, cuando me acerqué para calmarla, se giró hacia mí, y delante de mis primos, de mi hija, de sus propios hijos, me lanzó esas palabras: no vales nada, vives de nosotros, eres un parásito. El mundo se detuvo. Vi la confusión en los ojos de mis nietos, la vergüenza en el rostro de Laura, la cobardía en la mirada ausente de Javier, y en ese instante supe que se había acabado. La carcoma había llegado al corazón de la madera y la estructura estaba a punto de colapsar. Al día siguiente, mi decisión era tan sólida e irrevocable como el roble. Llamé a mi abogado. Prepara los papeles. Pongo la casa de la calle del Roble a la venta, en secreto y con urgencia. La operación fue de una precisión quirúrgica. Usando mi propia copia de las llaves, la agente inmobiliaria mostró la casa mientras ellos trabajaban. En menos de una semana, tenía un comprador, una familia joven que pagaba al contado y que se enamoró del jardín que yo mismo había cuidado durante años. Cerramos el trato con una cláusula de posesión en 30 días. Durante todo ese tiempo, ellos no sospecharon nada. Seguían viviendo en su mentira, y Sofía, envalentonada tras su victoria en la fiesta, me trataba con un desprecio aún mayor. El domingo siguiente, antes de que despertaran, dejé una carta sobre la mesa del comedor. «Querida familia», escribí, «durante 10 años les regalé un hogar con la esperanza de que construyeran en él una vida feliz. A cambio, recibí desprecio y humillaciones. Ayer, Sofía me informó de que soy un parásito que vive de vuestro esfuerzo. He decidido, por tanto, aliviaros de esa carga. La casa ha sido vendida. Tienen 30 días para desalojarla». Adjunté una copia del contrato de venta para que no hubiera dudas de la legalidad y la finalidad de mi acción. Y añadí un último cheque, uno final, por el valor de 6 meses de alquiler en un apartamento decente. No era un acto de crueldad, era mi última lección, la diferencia entre la caridad y la dignidad. Me refugié en casa de mi hija Laura y esperé la tormenta. La llamada de Javier fue una mezcla de pánico y furia. «Papá, ¿cómo pudiste?» «De la misma forma que tú pudiste quedarte callado mientras tu esposa me humillaba delante de todos», respondí con una calma que no sentía. La llamada de Sofía fue un torrente de insultos y amenazas. «Esta casa es nuestra. Te demandaré por estafa». «Adelante, Sofía», le dije serenamente. «Habla con cualquier abogado. Te explicará la diferencia entre pagar la factura de la luz y ser el propietario legal de un inmueble». En las semanas siguientes, su mundo se desmoronó. Consultaron abogados que les confirmaron la dura realidad. Intentaron obtener un crédito para comprar la casa ellos mismos, pero ningún banco les prestó esa cantidad. Se dieron cuenta, de golpe, de que habían vivido una década en un lujo que jamás podrían haberse permitido. Tuvieron que buscar un alquiler que pudieran pagar, enfrentándose por primera vez a la realidad del mercado inmobiliario, sin mi red de seguridad. 15 días después, Javier vino a verme. Estaba demacrado, envejecido. «Papá, perdóname», dijo. «Fui un cobarde. Por evitar una discusión en casa, permití que perdieras el respeto. Y ahora, por mi cobardía, lo hemos perdido todo». Semanas más tarde, fue Sofía. Era otra persona. La arrogancia había sido reemplazada por una angustia real, casi palpable. «Mateo», me dijo, usando mi nombre de pila por primera vez en años. «Fui una ingrata y una ciega. Creí mis propias mentiras porque era más fácil que sentirme agradecida. Por favor, perdónanos». Su arrepentimiento parecía sincero, pero las heridas eran demasiado profundas para sanar con una simple disculpa. «El perdón es un camino largo, Sofía», le respondí, «y empieza por aceptar las consecuencias de vuestros actos». Se mudaron a un apartamento más pequeño, en un barrio más modesto. Los chicos tuvieron que cambiar de colegio.
Sofía, que siempre había tenido un trabajo administrativo sin mayores presiones, tuvo que buscar uno mejor pagado, enfrentándose a una competencia para la que no estaba preparada. Fue un aterrizaje forzoso en la vida real. Hoy, 2 años después de aquella tormenta, la estructura de nuestra familia es diferente, pero infinitamente más sana. Javier aprendió a ser un hijo y a defender lo que es justo, no lo que es fácil. Sofía, con ayuda de terapia, está deconstruyendo la soberbia con la que fue criada, y mis nietos, aunque pasaron por un momento difícil, están aprendiendo el valor del esfuerzo y la gratitud. Nuestra relación se está reconstruyendo, lentamente, sobre un nuevo cimiento, la verdad. Yo no recuperé una casa, recuperé mi dignidad, que es el único hogar donde un hombre debe poder vivir en paz. Si mi historia le ha hecho reflexionar, dígame qué piensa. A veces, para salvar un mueble valioso, hay que lijarlo hasta la madera desnuda para tratar la carcoma y, con paciencia, volver a darle el barniz del respeto. Es un trabajo duro, a veces doloroso, pero es la única forma de que la belleza y la solidez perduren.